Muy bien amigos, es tiempo de un video más, esta vez para hablar sobre las recientes reyertas que han estado sucediendo en las últimas semanas en el país, para hablar sobre algunos otros problemas que hemos tenido con nuestro sistema penitenciario, en años, en décadas por cierto, sobre el plan de intervención para solventar este tipo de problemas y algunas cosas todavía más importantes, pienso yo, sobre seguridad personal, las personas que viven cercanas a estos centros y bueno, en este país pues casi todo el mundo, ¿verdad? Quien tiene el deseo de poder cuidarse a sí mismo, qué cosas son las recomendables para hacer. En primera instancia, es más que todo la seguridad personal hasta donde la mayor parte de personas llegan. Si tienen interés en enfocarse en cómo se administra la política, que de hecho yo pienso que debería ser una prioridad porque son nuestros impuestos los que llegan hasta ese ente para que sea administrado y luego pues veamos los resultados que vemos. La seguridad personal, obtener la licencia para poder portar armas, puede ser un proceso engorroso en un inicio, pasar la prueba de curso para manejar las armas, las toxicológicas y psicológicas y lo demás más que todo proceso burocrático y papeleo. Eso sería más que todo el proceso que tardaría más tiempo, pero al final es posible que una persona obtenga el permiso y así pueda defenderse hacia situaciones que están, o sea, que es necesaria la fuerza en ese caso para poder manejarlas. Esa sería una buena forma para mantener los límites, ¿verdad? Buenos muros hacen buenos vecinos, digamos. Cae bajo un concepto similar el hecho de portar armas y todos estamos armados, pues al final a que nos ataquemos conlleva un riesgo a pesar de ser una persona vulnerable, de hecho. Por eso yo me opongo a iniciativas de algunas personas que han propuesto, algunos diputados, que más bien yo los miro como amenazas a la ciudadanía más bien. Algunas personas que piensan de derechos humanos incluso. Por eso la postura dijeron, no pongamos a Yulisa Villanueva, sino que a Hugo Maldonado o al general Savillón. En el caso de Hugo Maldonado, que ya muchas veces yo lo he escuchado cuando ha hablado sobre desarmes, esa no es una postura correcta porque lo que hace el desarme es dejar vulnerables a las personas que son responsablemente portadoras de armas. Y luego las personas que hacen las fechorías pues pueden rondar ya que no tienen, más que uno se va a ir en el filtro, ¿verdad? Obviamente. Y con eso pueden justificar todo su accionar. Pero muchas de las personas más bien van a ser despojadas de la capacidad de poder defenderse, lo que hace la diferencia entre que seas un súbdito y que seas un ciudadano, que tengas la capacidad de poder defenderte no solamente contra malhechores, y ustedes entienden de qué estoy hablando, cualquier situación más bien en la que sea una necesidad de utilizar la fuerza. La otra es que la policía por ley no está obligada a poder defenderte. En caso de que tengas un problema, la policía va a tardar cierto tiempo en poder llegar. Puede ser que algunas de las ineficiencias del 911, todo ese tipo de cosas, qué sé yo, puede ser muchos los escenarios. Va a tardar cierto tiempo, mucho más rápido en lo que puede ser disparada a tu bala en menos de un segundo, digamos. Y puedes accionar, puede ser, de hecho al final es una decisión bastante estoica porque estás poniendo en tus manos tu seguridad personal, la de tu familia, que podría degenerarse, bueno, qué sé yo, hablando sobre escenarios más grotescos, pues en la muerte de algunos de tus familiares por X o Y. Este país es bastante inseguro, creo que los ejemplos son múltiples. Solo hace falta poner HCH en el televisor y muchas personas van a tener acceso a ver qué cantidad de violencia se vive en este país. Y la otra es en la cuestión política, cuáles han sido el récord, el historial de cómo se han comportado esas personas, los políticos que se benefician de que haya ingobernabilidad, pero por parte de las instituciones competentes, para que exista orden en estas cárceles, no más bien un autogobierno de parte de los mismos reos, que fue una de las razones de por qué estaban protestando, porque no se les otorgan sus derechos, porque no tienen la capacidad de poder. De hecho, su supervivencia se ve amenazada porque el gobierno, quien administra el dinero que debería estar destinado para que esas personas vivan como seres humanos, que coman, ¿verdad? Lo que sea necesario para poder sostenerse sin estarse muriendo de hambre, para que no sufran ante enfermedades y no hayan otro tipo de conflictos al menos en ese campo, para que puedan ser asistidos médicamente, para que puedan, bueno, pues para que básicamente vivan como de una manera digna. Si esas necesidades no están llenas,
obviamente van a existir protestas, obviamente vamos a tener esta serie de problemas de reyertas. No solo por esa razón, obviamente existen rivalidades entre maras y pandillas que se encargan bueno, pues por su propio historial, esa es la manera en cómo se comportan, pero también por otras personas que están de por medio, que no, incluso ni siquiera han tenido un juicio. Incluso ese simple hecho hace que lo que muchas personas superficialmente dicen, yo pienso que eso más bien, o a menos de que seas una persona bastante, qué sé yo, sin escrúpulos, en las que dicen, ¿verdad? Más que todo en las redes sociales, quizás escondiéndose detrás de una pantalla o de un teclado, sí, que todas esas personas se maten, que el gobierno no se involucre, porque qué importa si todos son criminales y da igual, ¿verdad? Son en resumidas cuentas plagas de la sociedad. Pero qué tal si, yo se las pongo, revierto la pregunta, y ojo, no me estoy aquí poniendo, no estoy victimizando a las personas que han cometido delitos graves, contra hasta personas inocentes que nada tenían que ver con sus propios actuar. En ese caso existe esa posibilidad de que hayan personas que ni siquiera que estén con una sentencia pendiente y que se vean amenazados, que sean asesinados en una reyerta, que sean heridos, etcétera, etcétera. Por eso esa postura no es para nada inteligente, porque si ellos fuesen quienes tuvieran un familiar, si ellos fuesen quienes ellos mismos estuviesen en esa situación y fuesen un paisa o fuesen alguna otra persona que nada tiene que ver con organizaciones criminales, sino que más bien, qué sé yo, tuvo un accidente y atropelló a alguien y ciertas cantidades de años recibieron por esa culpa, por esa sentencia, luego no estarían de acuerdo con lo mismo que ellos, la misma postura que ellos tienen más bien. Pero en fin, si la rehabilitación es lo importante aquí, si esas personas en sí se quieren reinsertar a la sociedad. Y aquí luego tenemos un debate bastante grande. El caso del ejemplo Bukele que ha llamado la atención a los medios es inmensa. Entonces las personas dicen, sí, queremos un Bukele, queremos exactamente lo que se está haciendo en El Salvador. Y muchas personas sí, de hecho, de una forma bastante pragmática se elimina la cuestión de la inseguridad. El primer punto que estaba tocando, las personas normalmente se interesan en su propia seguridad. Eliminas ese problema, quedan otros que las instituciones, que sí, en este caso como la DIPAMCO o la viceministra de Seguridad, ahora Yulisa Villanueva, se va a tener que encargar cosas más profundas cuando hablaba en su plan de intervención, que le competen a esa institución. Ellos son los que se van a tener que encargar de esas consecuencias a largo plazo, como en el caso de Bukele. Sí, algunas de las cosas están haciéndose bien en sus prisiones, pero el punto de poder rehabilitar a estas personas, de que sean productivas, sí, es incluso esa parte todavía más utilitarista que las personas pueden usar como conclusión, no la tocan. ¿Qué sentido tiene que, y eso yo sé que suena bastante duro, digamos, porque ¿qué sentido tiene que una persona se pregunte así, que sea la persona que más detesta pandilleros, digamos, o personas que están presas? Que pongamos a esas personas ahí, que no les demos, que simplemente las personas inviertan con sus impuestos, si se quiere llamar así, para que estén ahí encerrados y que lleven una vida miserable, incluso en cuestiones de precariedad, como dijo Bukele, con frijoles y tortilla de la mañana y en la cena tortilla y frijoles, y que no estén haciendo nada, simplemente pasando por ocio y no aportando nada a la sociedad. Esa sería la más utilitarista. Va a decir alguien, oh, pónganlo a hacer pupitres, pónganlo a limpiar las calles, pónganlo en algún otro programa en el que sea útil para la sociedad y le robamos su productividad, o al menos el gobierno se quedaría con ese extra que esa persona produce. Cosa que yo no miro bien. Las personas, si un reo es productivo, si quiere, se está capacitando continuamente, como bien decía Yulisa Villanueva, hay que premiarlo de alguna forma. Esa persona tiene el derecho de poder acumular esa cantidad de capital, poder utilizarlo si está dentro del marco de la ley. No veo cuál podría ser el problema en lo que sea que quiera. Pero igual esa es otra postura que vamos a ir viendo qué tipo de cosas van a ir haciendo. Y sí, este supuesto plan de intervención que salió para ese entonces, que era una situación de emergencia y la que, por cierto, el gobierno no actuó, sino tratando de calmar a las personas. Sí, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esto a largo plazo, todas estas cosas bonitas. Vamos a implementar sistemas tecnológicos. Las cámaras no van a faltar en todos los rincones.
y un montón de palabrería que vamos a ver si se convierten en verdad, cosa que es bastante duda si conocemos cuáles son el rol que tienen algunos de nuestros políticos que están en posiciones bastante altas y que tienen algunos problemas con la ley, ¿verdad? Y que si no, todas esas cortinas de humo, ¿verdad? Como la reunión con Bukele, inesperada reunión con Bukele, era para ocultar algunas cosas que estaban pasando en la Facultad de Derecho de la UNAP, por ejemplo. Esos son algunos puntos a considerar que no los hemos hablado a profundidad, o sea, no lo sabemos a profundidad, pero estamos pendientes de ese tipo de noticias. Y que todas personas, otra vez, si son sus propios impuestos quienes son administrados, ¿qué son administrados? No entiendo cómo podrían no interesarles el problema. Igual estamos pendientes de muchas de las irregularidades, digamos, como por ejemplo el nombramiento de Yulisa Villanueva, alguien que se dice, ok, no tiene las capacidades, las competencias para poder estar en esos puestos, ¿por qué razón se les nombraron? ¿Por qué no se nombró al general Sabión? ¿Por qué no se nombraron a estas otras personas? Y así algunas otras cosas que quedan en ese vacío que el gobierno trata de tapar con su propaganda y que, bueno, algunas personas que podemos ver a través de ello y que hacemos el esfuerzo para que otros se ayuden a ver a través de ello, se tomen el tiempo por lo menos para poder ver qué es lo que está pasando. En fin, vamos a estar pendientes a ver qué es lo que va a pasar. Eso es todo, amigos. Gracias por ver el video.